El poder de una vida de oración, de Stormy Omartian. Capítulo 2. Recibe todo por lo que murió Jesús, para que lo tengas tú. Sin Jesús estamos muertos. Esto es cierto de muchas maneras, porque sin Jesús estamos separados de Dios. Necesitamos la vida de resurrección de Jesús en nosotros, de modo que podamos estar bien con Dios y podamos levantarnos para estar con Él cuando muramos. Sin embargo, Jesús no solo nos da vida para la eternidad, que es razón suficiente para recibirlo. Del mismo modo nos da más vida en esta vida, pues Él resucita las partes muertas de nuestra vida terrenal de innumerables maneras también. Cuando tenía 20 y tantos años, después que terminé mi tercer año en la Universidad de Los Ángeles, California, y de mi regreso a los Estados Unidos de una gira con un conocido grupo musical, comencé a trabajar como cantante, bailarina y actriz en programas populares de televisión de ese entonces. Fue por medio de la gente que conocí en esos programas de televisión que me involucré con el alcohol y las drogas. Ni yo ni la gente con la que trabajaba usábamos drogas ni bebíamos alcohol cuando trabajábamos. Éramos demasiado profesionales como para hacer algo tan irresponsable como eso. Esos eran trabajos codiciados, y nadie los pondría en peligro por algo tan tonto. No obstante, en las fiestas privadas y actividades sociales, el alcohol y las drogas siempre abundaban. Además, puedo agregar que no era para la venta. Al menos nunca pagué por ninguno de los gustos que me permitía. Sin embargo, me daba cuenta que las drogas y el alcohol no solo daban un alivio temporal a la miseria emocional que experimentaba todos los días de mi vida. Necesitaba algo permanente. Deseaba estar cerca de Dios, porque pensaba que Él era el único que tenía el poder de sacarme del foso en el que estaba viviendo, o mejor dicho, en el que estaba muriendo. Así que probé cada religión que podía encontrar, a excepción de la fe cristiana. El cristianismo que había conocido, casi todo a través de mi madre, me parecía que estaba entre muerto y un poco loco. Aunque pensaba que el asunto cristiano era una buena idea, en realidad no le veía ningún poder. Además, creía que tenía que suspender todo intelecto para creer lo que creían los cristianos. Y las pocas veces que fui a la iglesia en mi vida, no me sentía más cerca de Dios, ni veía que cambiara algo en mí, ni en mi vida, por lo que el cristianismo era irrelevante para mí. En mi búsqueda de Dios y de una salida para los sentimientos de rechazo, dolor, tristeza, miedo, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, entré a toda velocidad a una tras otra religión oriental. En cada una me daba cuenta de que su Dios era frío y distante, a menos que, por supuesto, uno pudiera hacer las cosas que la literatura y los líderes de la religión sugerían para acercarte a Dios. Estas listas de cosas religiosas para hacer eran tan imposibles o simplemente nunca daban resultados. Al menos no resultaban para mí. Con cada decepción me ponía más desesperada porque jamás encontraba ningún consuelo en Dios. Fui a lo profundo de lo oculto también, de manera muy profunda. Esa experiencia resultó ser más extraña que cualquiera de las demás. En realidad, tenía alguna clase de experiencia espiritual, pero me moría de miedo, literalmente. Al acordarme de eso, me doy cuenta ahora de que los seres espirituales con los que me comunicaba, sin duda alguna, no eran del Señor. Al final llegué a mi límite y consideré el suicidio como la única manera de salir de mi dolor. Tenía pensamientos suicidas constantes. No era que quisiera morir, solo que no quería vivir de la manera en que vivía. Además, no encontraba la manera de que cambiara yo misma ni mis circunstancias. Sentía que había probado todo lo que conocía para encontrar una salida a mi miseria, pero nada había dado resultado. En esa época, una amiga y compañera de trabajo cristiana, Terry, me invitó para que me reuniera con su pastor. Fui porque veía una cualidad en ella que admiraba de verdad. También tenía algo que hacía que su vida marchara bien, y fuera lo que fuera, me atraía. Para hacer la historia más corta, el pastor Jack Hayford me guió para que recibiera a Jesús.
Nunca soñé que estaría haciendo una cosa tan loca como esa. Sin embargo, por el resultado, fue la mejor decisión que tomara alguna vez. Las cosas empezaron a cambiar de inmediato. Sentí esperanza por primera vez en mi vida. Esperanza en un futuro. Esperanza en un propósito perdurable. Esperanza en libertad del dolor, de la depresión, del temor y la ansiedad que había comenzado a creer que serían parte de mi vida para siempre. Descubrí que aunque no había manera de que yo pudiera cambiarme a mí misma ni a mis circunstancias, Dios podía cambiarlo todo. Eso se debía a que ahora tenía una relación con Él por medio de Jesús, su Hijo, quien pagó el precio de mi libertad. Entonces, como había decidido tener fe humilde en Jesús, había asegurado el camino por el que fluirían las bendiciones de Dios. Aún así, eso solo era el comienzo de aprender todo lo que Jesús hizo por mí. Recibir a Jesús es solo el comienzo. No es suficiente con recibir en un inicio a Jesús. Asimismo, tienes que ser consciente cada día de todo lo que hizo por ti y recibir eso también. Aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y tu Salvador te da salvación eterna. Cuando mueras, pasarás la eternidad con el Señor. Eso sería lo bastante asombroso si fuera todo lo que hubiera hecho. Pero logró mucho más. Él logró mucho más. Debes tener un entendimiento claro de toda la magnitud de lo que Jesús logró en la cruz y como resultado de lo que ha hecho por ti. Tienes que comprender por completo las muchas maneras en que te ha salvado Él. Por ejemplo, quizás sepas que te ha salvado de la muerte y del infierno. Pero sabes y crees con todo tu corazón que también te salvó de padecimientos, tormentos, depresiones, desesperanza, ansiedades y temores. Jesús te salvó para que estés con Dios para siempre y cumpla sus propósitos en todo lo que hagas. Jesús te salvó de las consecuencias de vivir separado de Dios y sus caminos. La Biblia se refiere a Jesús como quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Énfasis añadido. Te está purificando como uno de sus hijos especiales a fin de que hagas cosas buenas para Él. El conocimiento y el sentido de que te ama tanto te hará estar dispuesto a hacer lo que le agrada a Él. Gracias a Jesús en ti, es de vital importancia que comprendas todo lo que en verdad tienes en Jesús, porque si no lo haces, no podrás recibirlo por completo. Cuando las circunstancias de la vida te desafían o el enemigo trata de destruirte con sus mentiras, tienes que conocer la autoridad que tienes en el nombre de Jesús. A continuación, hay una lista de cosas que has recibido debido a lo que Jesús logró. Gracias a Jesús, puedes estar libre de culpa por completo. La culpa es algo que tenemos todos, ya sea que nos sintamos culpables por las cosas que sabemos que hicimos mal o que lamentemos lo que creemos que deberíamos haber hecho de mejor manera. Nuestros hombros no se hicieron para cargar la culpa. Eso nos agobia y nos quebranta. Casi todos nosotros tenemos el anhelo de volver a hacer algunas cosas en nuestra vida. Mi propia lista es larga. Pensamos, si solo hubiera hecho esto o si no hubiera hecho aquello, esto no habría pasado. La culpa descontrolada que sentimos por las cosas que lamentamos nos destruirá. Y hasta que alguien surja con una máquina del tiempo que dé resultado, no podemos hacer nada para cambiar todo lo sucedido. Podemos negarnos a pensar en eso, pero de todas maneras surgirá de alguna forma, y eso nos hará sentir enfermos, miserables, enojados o deprimidos. Sin embargo, cuando recibimos a Jesús, quedamos limpios por completo de nuestro pasado. Eso significa que cada error o violación a las reglas, a los caminos o a las leyes de Dios se perdona en su totalidad. La pizarra queda limpia. Quizá pienses de nuevo, ya sé todo eso. No obstante, tienes que estar convencido sin duda alguna de que esto es cierto.
en especial cuando el enemigo trata de llenarte de condenación por las cosas que sucedieron en tu pasado. La Biblia dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Observa que dice ninguna condenación. Eso significa nada. No dice no hay tanta condenación. Tampoco dice si estás en Cristo Jesús, la condenación que sentirás es mínima. Dice ninguna condenación. Cuando recibes a Jesús, Él quita la condenación de tus pecados y errores del pasado y eres libre de toda esa culpa. Si sigues sintiendo culpa por las mismas cosas después de eso, no has recibido todo lo que puedes tener por la muerte de Jesús. Si recibiste al Señor y todavía te sientes culpable por el pasado, entrégaselo a Dios y dile: Señor, todavía siento una culpa tremenda por lo que sucedió en el pasado. Por favor, ayúdame a vivir en tu perdón completo y a poder perdonarme. Quita estos sentimientos de culpa. Dios escucha esa oración y te quitará esa culpa porque Jesús ya pagó el precio para que sucediera. Si hacemos algo malo después de que recibimos a Jesús, Él nos da una salida de esa condenación a través de la confesión de la mala acción y mediante el arrepentimiento. El arrepentimiento significa que decidimos alejarnos de la maldad y nunca volver a practicarla. Es importante saber que el enemigo siempre hará que sintamos condenación por nuestra maldad. El Señor, por otro lado, hará que nos sintamos convencidos. Hay una gran diferencia entre ambas cosas. La condenación lleva a la parálisis y a la muerte. La convicción lleva al arrepentimiento, a la confesión, al perdón y a la vida. Muy a menudo seguimos viviendo con condenación, lo cual nos absorbe la vida y no debemos permitir que nos suceda eso. Tenemos que reconocer que la condenación es una de las maneras en que el enemigo trata de separarnos de Dios. Sin embargo, la barrera de la separación no es de Dios, la ponemos nosotros mismos cuando nos sentimos culpables por algo. Nos escondemos de Dios. No queremos enfrentarlo, por lo que no oramos mucho ni con mucha eficacia. La única manera de detener eso y de borrar la pizarra es con la confesión y el arrepentimiento. Gracias a Jesús tienes al Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Cuando recibes a Jesús, Él te da el Espíritu Santo para que more en ti. El poder de Dios fluye a través del Espíritu Santo. Y ahora tienes acceso a ese poder porque Él mora en ti. Gracias a Jesús tienes garantizada la vida eterna con Él. Cuando Jesús murió y resucitó de los muertos, destruyó el poder de la muerte en ti. Cuando lo recibes, también recibes su vida resucitada en ti. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Dios promete resucitarte cuando mueras, y el Espíritu Santo en ti es la garantía de que Él cumplirá su promesa. Además de eso, también tienes acceso al poder de su resurrección. Cuantas veces te enfrentes a la muerte cada día, y como quiera que lo hagas, en tus relaciones, en tu salud, en tus finanzas, en tu trabajo, en tus sueños, en tus habilidades, Dios no solo puede resucitar tu cuerpo muerto, sino que puede resucitar cualquier parte muerta de tu vida también. Él es el único que puede darte vida antes de la muerte, así como después. Gracias a Jesús, heredas lo que hereda Él. Cuando recibes a Jesús, llegas a ser hijo o hija de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Ser heredero juntamente con Cristo significa que lo que el Padre le ha dado a su Hijo, también te lo dará a ti. Gracias a Jesús, ahora puedes examinar el reino de Dios. No podemos ver nada desde la perspectiva de Dios sin recibir a Jesús. Podemos creer con todo nuestro corazón que somos iluminados, pero sin aceptar a Jesús ni recibir el Espíritu Santo de Dios, tenemos ceguera espiritual. Una vez que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, somos capaces de tener un discernimiento piadoso.
Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Todo el intelecto del mundo no te permitirá ver a Dios ni a su reino. Gracias a Jesús puedes elevarte por encima de tus limitaciones. Jesús te capacita para hacer lo que no puedes hacer sin Él. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Él no te ayuda a que sobrevivas a duras penas. Él permite que te liberes de las cosas que te impiden recibir todo lo que Él tiene para ti. Gracias a Jesús tienes esperanza de sanidad. Jesús es tu sanador. No habría llegado como tu sanador si no supiera que necesitas sanidad. Este es un aspecto tan importante de lo que hace Jesús que le he dedicado todo un capítulo en el libro. Gracias a Jesús puedes disfrutar de mayor abundancia en tu vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. De nuevo, tener abundancia no significa que seremos ricos, famosos y que estaremos realizados. Significa que nos dará más de lo que necesitamos. Gracias a Jesús te has convertido en una nueva criatura. Todos necesitamos una segunda oportunidad, un nuevo inicio. Podemos olvidar el pasado y llegar a ser una persona nueva. Es un regalo milagroso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Cuando recibes a Jesús, estás destinado a llegar a ser más semejante a Él. Romanos 8:29. ¿Cómo sé con seguridad que recibía Jesús? Tu relación con Dios es la base misma en que construyes una vida de libertad y plenitud y verdadero éxito. Comienza cuando recibes a Jesús y tu relación con Dios se establece con firmeza. Pedro dijo acerca de Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesús nos da salvación porque tenemos fe en Él, no por las cosas buenas que hayamos hecho. Romanos 9:31-32. Él murió por nosotros porque somos pecadores, no porque seamos perfectos. Así que podemos llegar a Él tal como somos. Jesús quiere que lleguemos a Él con humildad, sabiendo que lo hizo todo y que nosotros no hicimos nada para merecerlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Cuando recibes a Jesús es porque Dios el Padre te está acercando a Él. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. El recibir a Jesús no ocurre por casualidad, en un día bueno, no es un accidente. Si quieres recibir a Jesús, sigue estos pasos sencillos. 1. Cree que Jesús es el que dijo que es. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Di, Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, como dices que eres. 2. Declara que Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Di, Jesús, creo que entregaste tu vida en la cruz y que resucitaste de los muertos para vivir para siempre, a fin de que yo pueda tener una vida eterna contigo. 3. Confiesa y arrepiéntete de tus pecados y fallas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:8-9. La palabra arrepentimiento significa alejarse del pecado y dar a entender que tu intención es no volver a él otra vez. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Di, Señor, confieso y me arrepiento de mis pecados y fallas. Te pido que me ayudes a vivir a tu manera ahora.
de modo que pueda llegar a ser todo lo que tú quisiste que fuera cuando me creaste. Y pídele a Dios que viva en ti y te llene con su Espíritu Santo. Y dale gracias porque ahora eres hijo de Dios. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Di, Jesús, te pido que vengas a mi corazón y me llenes con el Espíritu Santo para que pueda hacer todo lo que quisiste que fuera cuando me creaste. Gracias por perdonarme, por asegurar mi posición como hijo de Dios y por darme vida eterna contigo y una mejor vida ahora. Si hiciste esta oración de corazón por primera vez, indicando que estás recibiendo a Jesús, ahora te adoptaron en la familia de Dios, te perdonaron, te libraron de la muerte, tanto ahora como por la eternidad. Y tienes un futuro seguro con el Señor. Anota la fecha en tu Biblia para que siempre puedas recordarla. Es la decisión más importante que hayas tomado alguna vez. Jesús logró mucho por nosotros, pero muy a menudo actuamos como si no lo hubiera hecho. Vivimos como si no tuviéramos esperanza, como si Él no fuera el sanador, o ya no hiciera milagros, como si no fuéramos hechos nuevos y nunca pudiéramos tener vida abundante de ninguna clase. Nos permitimos llegar a estar cargados de culpa, con miedo a la muerte, y tenemos vidas faltas de poder, porque no confiamos en que somos en realidad hijos de Dios, y que tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. No permitas que eso te pase. No importa lo que esté ocurriendo en tu vida. Recuerda que la salvación no solo se trata de algo que Jesús hizo por ti, también de que está viviendo en ti. Por lo tanto, tienes todo lo que necesitas para poder enfrentar el pasado, el presente y el futuro de tu vida. El poder de la oración. Señor Jesús, sé que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Gracias porque viste mi condición perdida y me salvaste para ti y tus propósitos. Gracias porque tengo vida eterna, porque moriste por mí y tu sangre me limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Ahora puedo vivir libre de culpa y condenación. Creo que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Gracias, Jesús, porque soy heredero juntamente contigo de todas las bendiciones de nuestro Padre Dios. Gracias por reconciliarme contigo. Segunda de Corintios 5:18. Gracias porque tengo al Espíritu Santo dentro de mí y ya no me controla mi carne. Gracias porque tengo acceso a una vida de esperanza, salud, poder, amor, libertad, realización y propósito. Ayúdame a entender todo lo que lograste en la cruz. Permíteme vivir como la nueva creación que has hecho que yo sea. Ayúdame a ver mi vida desde tu perspectiva. Enséñame a recibir todo lo que quisiste que yo tuviera cuando moriste. Ahora, todo lo que haga de palabra o de obra, ayúdame a hacerlo en tu nombre. Señor Jesús, dándole gracias a Dios al Padre por medio de ti. Colosenses 3:17. Te lo pido en tu nombre. El poder de la palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11:25 y 26. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:14 y 15. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:10. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículos 2 y 3.